En la 92.9 es combinación clave. 11 de la mañana con 6 minutos y ya estoy con mis próximos entrevistados en el estudio. Son temas que es un tema que vamos a abordar, un tema que tiene que ver con la actualidad y tiene que ver con algo tan sensible para la región metropolitana, pero ojo, hoy día no solo para la región metropolitana, para muchas ciudades grandes o muchas ciudades que se topan además y hacen grandes metrópolis en distintas partes del país, y tiene que ver con el transporte. Estamos en el estudio con Daniela Pérez, ella es presidenta del Sindicato Unificado de Trabajadores del Metro. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Y estamos también con Luis de Grant, él es experto en transportes, él es, hoy día está, Luis me contaba, eres el que encabeza la escuela de... Director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. Exactamente, de la Universidad Diego Portales. Bueno, Luis, habitualmente hablamos con él para todo lo que tenga que ver con transporte, es como el casero que tenemos, el especialista en estos temas, y hemos hablado muchas veces además del desarrollo de las líneas de metro y lo que significa para el transporte urbano en Santiago. Los dos, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo cuando estamos en febrero todavía y Santiago está como a media máquina. Vamos a hablar sobre el alza del precio del pasaje de metro en hora punta, porque recordemos que, y esto es para la gente que no escucha de regiones, el metro no tiene solo un valor su pasaje, sino que es un valor que va cambiando según el horario en que uno tome, y el más caro, por supuesto, es lo que se llama hora punta, que subió de 720 pesos a 740 pesos. Esto ha provocado harta protesta. De hecho, hubo una nuevamente hoy día en la mañana en algunas estaciones de la línea 1, 2 y 5. En Alberto Hurtado, la más grande, 60 personas que trataron de ingresar sin pagar, tuvo que llegar carabineros y detener esa situación, en fin, pero es algo que ha pasado varios días, desde que se anunció y que se materializó el 15 de febrero esta alza de 20 pesos. Quiero conversar sobre el alza, sobre todo por una justificación que se da respecto a hoy día entregarle un beneficio a los adultos mayores para su traslado, también en horas punta y no solamente en la hora de menor tráfico, y que esto justificaría el alza. ¿Es una explicación que ustedes consideren que es la adecuada? Porque ahí está harto del nudo de la discusión hoy día. Daniela. Mira, yo creo que es una explicación, es una de las causas, pero que no es la total realidad. Yo creo que Metro debe transparentar, o el Ministerio debiese transparentar, si la tarifa técnica es la suficiente para la operación, y si los gastos, transparentar los gastos, y si esta alza se debe a eso. Recordemos que la tarifa del adulto mayor es preexistente al Transantiago. El adulto mayor se ha movilizado hace muchos años en el metro con una tarifa preferencial. Pero, perdona, y esto por desconocimiento, ¿solamente en otros horarios y no el punta, o también en horario punta? Mira, con una tarifa distinta? Cuando nace el beneficio del adulto mayor, no existía hoy día lo que es hoy día el horario punta. Ah, perfecto. Post Transantiago hizo que tuviésemos que hacer una variación en lo que es la frecuencia, por lo que el sistema de transporte en superficie no pudo solucionar y llevó una cantidad de gente al metro. Pero la tarifa ya debe llevar por lo menos 15 años. Y tampoco se sustenta si tú piensas que la gran cantidad de adultos mayores que se mueven en el metro no solo utiliza el metro para ir a cobrar la jubilación, para ir al consultorio. En los lugares más pobres se ven de igual manera cobrando doble tarifa si usa el metro con un boleto y si usa la micro. Entonces, no puede ser una justificación. El metro efectivamente transporta harto adulto mayor, pero no la totalidad, y nosotros creemos que es discriminatorio para la gran cantidad de adulto mayor que existe con pensiones mínimas y que no vive cerca del eje del metro. Yo le quiero preguntar a Daniela, pero también a Luis de Granch, que además fue en algún momento parte del directorio del metro, sobre esta como el precio técnico, el precio de funcionamiento respecto al precio o la tarifa para las personas. Me acuerdo, y esto es lo que uno va escuchando, no me acuerdo no creo que me lo haya explicado alguien formalmente o oficialmente, pero alguna vez escuché que el precio del metro tenía que ver con que el metro tenía que financiarse completamente con lo que pagaban las personas, entonces la tarifa era básicamente para financiar el metro completamente, algo así yo había escuchado. Entonces siempre con esa idea que, insisto, no era una información totalmente oficial o formal, sino que algo que uno escucha, yo me quedé con eso. ¿Con cuánto de la tarifa que uno paga funciona el metro? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Es superior al costo de funcionamiento? ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Porque no sé si además es una información clasificada de la empresa. No, me dice Luis. Cualquiera de los dos.
No sé, o sea, el metro hoy día está funcionando con 350 pesos del total del pasaje que paga el usuario en cualquier hora que utilice el servicio. Perdón, 350 pesos y con eso se financia el metro. Luis, ¿es más o menos la cifra que manejas tú? Sí, no, esa es la tarifa técnica, es 349 pesos hoy en día. Y con esa cifra se cubren todos los costos operacionales y no solo eso, sino un 30% de la inversión de nuevas líneas de metro, ¿ya? Y del pasaje que paga, por ejemplo, el adulto en periodo punta, 740 pesos hoy en día, Metro se estaría quedando con 349, 350, redondeándolo, ¿cierto? Se supone que estos 20 pesos en la negociación entre Metro y el Ministerio de Transporte irían íntegramente a Metro, se supone, pero para eso tienen que firmar un contrato que hasta el momento no está firmado. Pero más de la mitad de la plata que paga alguien que usa solo Metro va a financiar los buses del Transantiago. Efectivamente hay viajes que combinan, ¿ya? Pero de todas formas, por poner un ejemplo, los buses del Transantiago reciben por cada persona que hace VIP entre 600, 500, 600 hasta 1.300 pesos. Es decir, hoy en día transportar a alguien en buses del Transantiago cuesta 3, 4 veces que transportarlo en Metro, y eso es una realidad. ¿Y esto es por los contratos que tienen las empresas de transporte? Es básicamente, ¿o por el costo del sistema? Eso es el costo de operación del sistema. La ventaja que tiene Metro es que tiene economías de escala muy fuertes, ¿ya? No significa, por ejemplo, que si tú sacas a Metro y Transantiago y quitas la integración, Metro podría seguir operando con ese nivel de tarifa técnica, porque probablemente si es que la tarifa no estuviera integrada, Metro, como antes de Transantiago, transportaría menos personas. Entonces, como tiene menos volumen, el costo medio de cada pasajero aumentaría. Entonces, probablemente la tarifa que requeriría Metro para financiamiento subiría de 350, no sé, a lo mejor a 500, 600, habría que ver. Pero de todas formas, hoy, con el sistema de integración tarifaria, Metro es por lejos no solo el mejor operador de Transantiago, sino también el más barato. Y por lo que entiendo entonces, parte importante de lo que se paga cuando uno sube el metro, y aquí claro, tenemos que pensar también que es un sistema integrado, mucha gente ocupa metro micro y se va y es una sola tarifa, digamos, pero básicamente lo que uno paga en el pasaje al metro es la plata que después se va para operar el sistema completo. Claro, lo que ahí tendríamos que ver es qué es lo que estamos subsidiando. ¿Estamos subsidiando el lucro del Transantiago? Porque resulta que efectivamente de los 740, 390 son al Transantiago, pero hay también un subsidio distinto al Transantiago. ¿Se está lucrando de qué manera en el transporte? ¿Es la solución? ¿Cómo solucionamos un sistema público de transporte que no ensucie el mejor operador, como acaba de decir Luis? O sea, de los operadores del Transantiago, el único, yo me atrevería a decir que el único que funciona es Metro. Y resulta que lo seguimos cargando el metro, lo seguimos encareciendo. La gente, además de viajar apretada en un sistema que hoy día se ha declarado que es el más caro de Latinoamérica, va teniendo una mala percepción del mejor servicio que tenemos de transporte en la capital. Entonces, ¿cómo solucionamos un sistema de transporte que sea integral y que no se vaya encareciendo cada vez más? Sí, Luis, ¿te parece a ti también que es injusta la fórmula? Absolutamente de acuerdo. Si tú ves, por ejemplo, la evolución de los costos que han tenido los buses del Transantiago desde que empezó el sistema y la evolución de los costos de Metro es sorprendente. Los buses del Transantiago se han duplicado los costos. Partieron en 300 pesos más o menos la tarifa técnica, un poco más, y ahora está en promedio en 720 pesos. Y Metro partió en 280, 260 la tarifa técnica y hoy en día está en 350, es decir, ha subido menos que el IPC. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se disparan los buses respecto al metro? Básicamente porque los costos de provisión de servicios de buses se han encarecido mucho. Los buses hoy en día del Transantiago cuestan 3 veces más por bus, ¿cierto?, lo que costaban las micros amarillas. Y eso se debe básicamente a que la industria está más formalizada. Hay que reconocer que ahora los conductores tienen leyes laborales, tienen jornada laboral establecida, tienen vacaciones, tienen imposiciones, cosas que antes no tenían. Pero también, por ejemplo, hoy en día los terminales que utilizan los operadores de bus del Transantiago, que son privados, son financiados con el subsidio, como decía Daniela. Y muchos operadores son dueños de la empresa operadora y también son dueños del terminal, y se genera una integración vertical, es decir, el terminal... La universidad es privada, exactamente, digamos. Es decir, le arriendan el terminal, la inmobiliaria le arrienda el terminal a los operadores de bus. Entonces, por eso se disparan los costos. Todo el lucro, digamos. Y exactamente, y es fundamental que en la nueva licitación que viene ahora resolver esa simetría, porque ahora te van a volver a cobrar
los terminales en la nueva licitación que ya fueron pagados con el subsidio de todos los chilenos. Te los van a volver a cobrar. Por lo tanto, es fundamental que los terminales del Transantiago sean tuición del Estado. Perdón, ¿y eso va camino a la nueva licitación? ¿Es un tema que se está discutiendo en la nueva licitación? Se supone que sí, pero dudo que logren concretarlo en los plazos que hay. ¿Por qué? ¿Porque van atrasados o porque hay mucha presión de parte de los... Porque tienes que expropiarlo. Y el proceso de expropiación no es tan breve. No, claro, y es complejo. Estamos conversando con Daniela Pérez del Sindicato Unificado de Metro, estamos también con Luis de Granch, que es un especialista en temas de transporte, es académico de la Universidad Diego Portales, es el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Diego Portales. Estamos hablando de la situación del metro y de los precios que se cobran. ¿Tiene vuelta algo de esto? O sea, cuando hablamos de un incremento en el precio del valor de una tarifa, ¿cuánto efectivamente de eso tiene algún tipo de vuelta en el sentido de decir, ¿saben qué? Vamos a ver o modificar esta tarifa si parte importante de esta se va a subsidiar el sistema completo? Sí, yo creo que a raíz de las movilizaciones que ha habido no ha salido nadie a decir que va a haber que se va a reversar esta medida. Si el metro ha declarado abiertamente al Ministerio que ha encarecido sus gastos operacionales y que necesita una tarifa mayor, yo no creo que haya una reversa. Tenemos que ver cómo no hacemos que el usuario pague ese adicional y a lo mejor sacarlo de la tarifa técnica. O sea, yo siento que no hay vuelta atrás respecto a los 740. No, y no solamente no hay vuelta atrás, pero por lo que explicaba Luis de Granch y lo que dices tú también, Daniela, da la sensación que esto igual es una espiral al alza desde siempre, para siempre. En el caso de los buses sí ha ocurrido. Esperemos que cuando entren en operación las nuevas líneas 6 y 3 de metro, el costo total del sistema baje, porque como sabemos, Metro es el operador más barato del sistema. Ya, por lo tanto, esperemos que toda la gente que baje de los buses y se suba a las nuevas líneas 6 y 3 debiera tender a reducir un poco la presión de alcista de los costos que hemos mencionado. Y respecto al alza de tarifas, yo creo que hay dos temas que son muy complejos. El primero es que toda la campaña que realizaron la Autoridad de Transporte, particularmente el ministro, para aprobar este nuevo subsidio billonario del Transantiago, que eran 1.300 millones de dólares adicionales, el compromiso durante todo el año 2015, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, del ministro de Transporte, era para evitar una alza de tarifa. Lo recuerdo. Por lo tanto, no se está cumpliendo ese compromiso y creo que eso es lo que ha generado tanto disgusto, tanto malestar, que hubo un billonario subsidio adicional con el compromiso de que no hayan alzas y ese compromiso no se está cumpliendo. Porque en verdad una alza de 20 pesos es menos del 2% de la tarifa, es menos del IPC, por ejemplo, es menos de la mitad del IPC de los últimos 12 meses. Han habido anteriormente alzas mucho mayores. De hecho, Metro, antes de que se integrara Transantiago, las alzas anuales eran mayores que esta. Esa alza de 20 pesos no es tan notoria respecto a otras situaciones, pero sí genera disgusto respecto al compromiso que había. Y más aún, yo creo que invalida la gestión tarifaria como herramienta de incentivo a usar más eficientemente la infraestructura. Por ejemplo, hoy en día tienes una tarifa baja en Metro, que es bastante más barata, debe ser 200 pesos menos que la tarifa alta, que va de las 6 de la mañana a las 6:45. ¿Por qué no, por ejemplo, a lo mejor subir 20 o 30 pesos en punta, pero ampliar el horario bajo? ¿Por qué? Porque ese horario bajo, que es más temprano, a lo mejor genera el incentivo de que algunas personas puedan adelantar 10 minutos y favorece a aquellas personas que viven en los sectores más periféricos, que son los más pobres, los más desaventajados, Puente Alto, Maipú, por ejemplo, los sectores más periféricos, que si tú les permites viajar a las 7 o a las 7:15 con tarifa baja, les generas un beneficio. Entonces ahí puedes compensar un poco y usar la gestión tarifaria como herramienta de incentivo a usar más eficiente la infraestructura. Sí, y claro, asumirlo de una manera más distinta y uno presenta la situación en otra fórmula. Yo le quería preguntar a los dos algo que decía Daniela recién y que tiene que ver con cómo opera nuestro sistema y si es la forma eficiente o si uno se puede preguntar algo que en Chile cuando se pregunta queda como la escoba y todo el mundo se cae de la silla, que ¿es bueno que un sistema de transporte urbano funcione con un sector público como el metro, con un sector privado como las micro, o es muy... para este país, muy difícil pensar en tener un sistema que sea totalmente estatal y que se pueda integrar de manera más fácil y que las decisiones puedan ir, no sé, de acuerdo más a lo que pasa con la ciudadanía que lo que puede pasar de tratar de tomar, digamos, de unir un interés ciudadano con un interés comercial? Bueno, a mí me gustaría Daniela, que el sistema de transporte público a nivel nacional fuera estatal, que fuera una garantía constitucional, un derecho fundamental tener transporte público.
y que el Estado así me lo asegurara. Hoy día me parece a mí un poco seguir avalando el lucro en todos los ámbitos del país. Lo avalamos en la educación. Si bien podemos tener un debate respecto a si la educación es buena o no, el lucro, y si te da más oportunidades de ingreso a la educación superior, un tema distinto. Pero me parece que el Estado debiese siempre procurar, sobre todo, un sistema de transporte a todos los habitantes de su país. Luis. Yo creo que hay casos mixtos. El 99% de los metros del mundo son estatales, ¿ya? Y el Metro Santiago es un ejemplo a nivel mundial, es una referencia. ¿Y por algo son estatales, crees tú? Es porque básicamente no es negocio privado. La inversión que requiere operar metro es muy alta, hacer el túnel. Sí, eso es muy, muy caro y no se cubre con tarifas, por lo tanto se requiere una inversión estatal, y en el caso de Santiago la operación que ha hecho la empresa Metro S.A. ha sido muy buena, es un referente internacional, y en casi todos los metros del mundo ocurre lo mismo. Perdón, Luis, ¿y también porque es estratégico? O sea, hay países, hay ciudades grandes, y yo pienso al tiro en Londres, que es algo una realidad que yo conozco, que si el metro para la ciudad completa, porque no se puede la gente transportar si no es por metro. ¿También porque es estratégico, termina siendo público? Pero acá en estos porcentajes. Pero acá no funciona como empresa estratégica. No es empresa estratégica. No, estoy de acuerdo. No, yo pienso como un valor estratégico, más allá de la nominación, sino como es algo estratégico, por eso también en el 99% de los países el metro es público. Probablemente, yo creo que es más por el tema de inversión. El Estado más, es el que más un tiene tema que económico hacerse... que esa mirada estratégica de decir, mire, yo me hago cargo de esto porque es la forma en que yo garantizo que la ciudad funcione. Claro. Yo me atrevería a decir también que hay estados más benefactores y lo toman como un derecho ciudadano, el transporte. Y volviendo a lo otro que conversamos, sería para un tema de planificación urbana, a eso me refiero, de mirada de cómo hacer una ciudad más vivible, en fin, que fuera totalmente estatal. ¿Es un tema o no es un tema? Sí, es un tema debatible. Yo creo que hay harta experiencia internacional, hay algunos sistemas que son mixtos, otros que son prioritariamente privados, otros públicos. Los metros sí son estatales en general. Lo que sí es importante es que el Estado garantice, si es que es privada la operación, que garantice la competencia que hoy en día no está garantizada. Y eso se logra, por ejemplo, con terminales estatales, ¿ya? No necesariamente que el Estado los opere, pero sí que el Estado sea el dueño y, por ejemplo, los concesione o los licite, que haya competencia, porque hoy en día, si quiere entrar un nuevo operador al Transantiago a competir en la próxima licitación, no tiene dónde construir los terminales, po. Y los terminales que ya existen y que son privados y que fueron pagados, ya están financiados con el subsidio de todos los chilenos, ahora los operadores actuales que van a volver a competir en la licitación del 2017, te los van a volver a cobrar. Por lo tanto, los terminales sí tienen que ser un activo del Estado, más allá de la forma de operación. Y por otra parte, Transantiago opera muy distinto como operan en regiones. Las empresas en regiones son básicamente como las ex micros amarillas, ¿sí? Estatizar esa estructura industrial es tremendamente complejo. No sé si es que se lograría. Y además en algunas ciudades el taxi colectivo, y en la periferia de Santiago también, en muchas comunas, son tremendamente importantes. No, es vital, y efectivamente ahí la verdad es que pensar que sea estatal es muy complejo, porque son estructuras atomizadas en que el dueño del vehículo es el conductor y es el microempresario. Entonces el transporte urbano, tanto en la periferia de Santiago como en regiones, tiene algunas componentes que lo hacen bastante complejo. Oye, perdona, Luis, Daniela, dale. Yo no estoy de acuerdo con esto de la concesión, porque hoy día el metro ha evidenciado que de una concesión de transporte público el único que funciona es estatal. Y en Chile, lamentablemente, nos hemos dado cuenta que el Estado no es buen fiscalizador también. Entonces, si hoy día el Transantiago nos mostró que la licitación en el transporte no funciona, ¿quién me garantiza que si el día de mañana se van a concesionar líneas, eso funcione y no sea un completo fracaso como fue el transporte de las micros? O sea, yo creo que el metro ha demostrado, empresa estatal, que es suficiente para operar en el transporte y que no debiesen haber concesiones respecto, por sobre todo el metro, más allá de la competitividad. Pero hay un ejemplo claro de que el sistema público sí funciona. Si es que se fiscaliza y se hace bien, sí funciona. Hay algo que dijo Luis que me quedó dando vuelta, y perdón que salte a otro tema, pero es bien insólito cómo Chile se va armando con estas, como espacios que deja para el lucro en todo ambiente, o sea, en todo ámbito, perdón. Se armaron las universidades privadas, fue
totalmente dejado al mercado, se empezó a tratar de poner algo de reglamento, pero al final se abrió, pese a que la ley decía otra cosa, nadie fiscalizaba y se abrió eso, tenía esa ruptura, digamos, la ley para permitir la sociedad de espejo y todo lo demás. Ahora yo no tenía idea de esto de los terminales, primera vez que escucho y tiene mucha razón, en el sentido de que los terminales ocupan un espacio grande, en una ciudad donde hay una presión por espacio que es enorme como Santiago. A mí no se me había ocurrido, Luis, pero ahora que lo dice, tiene toda la razón. O sea, uno cuando has visto un terminal, es un espacio enorme donde están guardadas las micros, y uno dice, claro, ¿y por qué se dejó esa apertura para hacer negocio con algo que es tan vital para el funcionamiento del sistema? Pero más que el negocio, o sea, el alimento a lo mejor es el derecho básico más elemental que hay y genera lucro y genera competitividad. Yo separaría un poco la discusión. Yo creo que el tema que los terminales sean estatales, el tema de la concesión que mencioné era un ejemplo, no tengo problema en que haya una empresa estatal, que no sea Metro, el negocio de Metro, el business de Metro, son los trenes urbanos. O sea, cuando, por ejemplo, se insiste en que Metro opere buses, yo creo que Metro no tiene nada que ganar y mucho que perder. Que haya una empresa estatal que opere buses es un cuento distinto, pero el expertise que tiene Metro está, y su prestigio y su reputación está en esta industria, en esta tecnología, ¿ya? Respecto a los terminales puede ocurrir lo mismo, a lo mejor puede haber una empresa estatal, pero yo separaría la discusión del lucro respecto a la operación y a cómo se administra una determinada industria, en este caso del transporte. O sea, de hecho, los taxis colectivos o el transporte escolar son todos privados, por decirlo de alguna forma, son todos, entre comillas, con fines de lucro, pero sería lo más ineficiente del mundo que el Estado trate de proveer servicio de taxi colectivo, de transporte de furgones escolares, porque la estructura industrial es muy compleja. Entonces hay que ver hasta qué parte el Estado sí tiene una justificación de mejorar la calidad del servicio, interviniendo ciertas industrias y en cuáles no. Sí, habría que ver la factibilidad. Sí, yo completamente de acuerdo que el Metro tiene la experiencia total en trenes, pero el Metro también en una época hizo y funcionó de lo más bien lo que eran los metrobuses, que era también transporte combinación metro-micro, que generalmente llegaba a localidades como Pirque, Paine, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Sí, no sé si completamente el transporte en Santiago lo opere Metro como tal, pero sí hay que buscar la fórmula y el Metro tal vez debiese, no sé si aventurarse con la totalidad, pero así como lo hizo con los metrobuses, pudiese llegar a haber una fórmula que fuera similar a esa. Son las 11:29, vamos a seguir conversando con Daniela Pérez, recién la escuchaban, ella es presidenta del Sindicato Unificado de Trabajadores del Metro. Estamos también en el estudio con Luis de Grant, él es especialista en transportes, es el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. Vamos a seguir hablando sobre el transporte en Santiago, vamos a hablar también en regiones. Si quieren hacerle alguna pregunta o comentario, háganlo a través del Twitter, este es un tema muy sensible, además para toda la población. Y le vamos a aprovechar de preguntar a Luis, y por lo que pasó con los camioneros, y esto, perdona Daniela, saltándonos un poquito lo del metro, el tema de ferrocarriles en Chile, ¿por qué está votado? Y si hay alguna posibilidad de retomarlo en algún momento. Mira, 11:29, hacemos una pausa, ya volvemos a Combinación Clave. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.